proteger a nuestros hijos lo mejor posible y comprender el papel que desempeñan en esta familia histórica. Los rumores que antes solo existían en tabloides y foros nocturnos se convirtieron hoy en una conmoción mundial tras la publicación de un comunicado del Palacio de Buckingham que nadie creía posible. Durante años, la especulación rodeó a Archie y Lilibet. Preguntas que el palacio ignoró rotundamente, que las familias evitaron y que los allegados no se atrevieron a abordar. Pero ahora, tras años de silencio, la verdad finalmente ha salido a la luz. Los periodistas se quedaron helados. Los observadores de la realeza se quedaron boquiabiertos. Incluso los comentaristas más experimentados quedaron atónitos. ¿Qué había descubierto el palacio? Se negaron a responder a ese tipo de preguntas. Lo habrían ignorado. ¿Y por qué revelar la verdadera identidad de los niños ahora, precisamente ahora? El silencio que desató la tormenta. Durante décadas, el Palacio de Buckingham se comportó como una gran fortaleza antigua, aislada del mundo, con muros gruesos, ventanas cerradas y secretos guardados con precisión militar. Nada se filtró, nada se explicó y nada pareció perturbar el silencio de la institución real. Mientras el mundo bullía con entrevistas, documentals, confesiones emotivas y declaraciones explosivas de Harry y Meghan, el palacio permaneció impasible, sin reacciones, sin aclaraciones, sin emoción alguna. Para millones de personas que observaban, este silencio parecía frío, casi insensible. Daba la impresión de que a la monarquía simplemente no le importaba. Pero lo que el mundo interpretó como indiferencia era algo mucho más complejo e inquietante. Tras los imponentes muros y los suelos pulidos, los murmullos ya habían comenzado mucho antes de que el público intuyera que algo andaba mal. Ocultos en lo más profundo de las oficinas del palacio, se había redactado discretamente un conjunto de documentos. No se trataba de borradores ni sugerencias a la espera de aprobación. Eran instrucciones definitivas, firmes, deliberadas y con el sello de autoridad que solo la monarquía puede ostentar. Y estas instrucciones no se referían a eventos reales, obras de caridad ni ceremonias. Se referían a dos niños inocentes, Archie y Lilibet. Niños que jamás pidieron un título, que nunca buscaron la fama y que jamás imaginaron que algún día estarían en el centro de una tormenta mundial. Quienes tuvieron el raro privilegio de ver los documentos, dijeron que el mensaje que contenían era sorprendentemente directo, casi frío. No había palabras amables, ni un final suave, ni lugar para la interpretación. La conexión de Archie y Lilibet con la realeza había terminado, no se había pospuesto, ni estaba pendiente de revisión, ni aguardaba más debate, simplemente se había borrado. De un plumazo, su camino hacia el reconocimiento real se cerró, y el futuro que el mundo alguna vez dio por sentado que heredarían, se desvaneció silenciosamente en el papel. Y de repente, el largo e ininterrumpido silencio del palacio cobró todo el sentido. Durante todos esos meses en que Harry y Meghan expresaron su verdad, en que los periodistas analizaron cada gesto, en que el mundo debatió sobre racismo, protocolo y poder, la monarquía no los ignoró. Simplemente esperaban algo más fuerte que la presión pública, más fuerte que las entrevistas televisivas, más fuerte que la emoción. Esperaban el reglamento, un documento antiguo, estricto e implacable que ha moldeado la identidad real durante más de 100 años. Un documento tan poderoso que ni siquiera los reyes y reinas pueden reescribirlo a su antojo. Este reglamento determinaría de una vez por todas la posición de Archie y Lilibet en la jerarquía real. Las estrictas e irreversibles decisiones de la monarquía se remontan a un marco establecido a principios del siglo XX, mucho antes de que Harry o Meghan entraran en escena. Creado en tiempos de guerra, agitación política e inestabilidad europea, el decreto tenía como objetivo salvaguardar la corona de amenazas, ya fueran políticas, familiares o sociales, que pudieran debilitar la institución. Estableció reglas claras que definían quiénes podían ser considerados de la realeza, quiénes podían ostentar títulos, quiénes podían heredar estatus y quiénes permanecerían fuera del círculo real. Este marco se convirtió en la base de la identidad real, priorizando el linaje, la cercanía al trono y la autoridad del monarca reinante por encima de todo. Los lazos emocionales, la popularidad o la opinión pública eran irrelevantes. Las normas no admitían excepciones ni resquicios legales. En esencia, las severas acciones de la monarquía actual reflejan una estrategia centenaria diseñada para proteger la institución, mantener la continuidad y asegurar que las decisiones sobre el estatus real sigan siendo absolutas, inflexibles y perdurables.
Hoy, más de un siglo después, ese mismo reglamento permanece inamovible, como un muro de piedra, intocable y sagrado para la institución. Así pues, cuando Harry y Meghan optaron por una vida al margen de las obligaciones reales, cuando sus revelaciones públicas sacudieron el palacio, y cuando su relación con la corona se resquebrajó, la monarquía no reaccionó impulsivamente, simplemente se apegó al reglamento. La antigua ley era clara, y la decisión sobre Archie y Lilibet siguió su lógica inflexible. Por mucho que el mundo cambiara, las reglas permanecían inalterables. Así, en silenciosas oficinas tras puertas doradas, el futuro de dos niños quedó sellado por un documento más antiguo que sus abuelos. Un documento creado en tiempos de temor, mantenido vigente en tiempos de agitación y que ahora se utiliza para determinar quién pertenece a la realeza y quién no. ¿Qué dice el documento? ¿Cuándo se selló? ¿Cómo define el futuro de los dos niños? Analicemos los detalles de este antiguo documento, el reglamento que sobrevivió al paso del tiempo. Corría el año 1917, una época en la que el mundo parecía desmoronarse. Europa ardía. Imperios que habían gobernado durante siglos temblaban, tropezaban y caían como gigantes golpeados por una fuerza invisible. Los monarcas huían de sus palacios, las revoluciones se extendían por las naciones y el viejo orden, antaño inquebrantable, se resquebrajaba. En medio de este caos global, el rey Jorge V observaba la tormenta con una mezcla de temor y determinación. Comprendía que la monarquía británica, por muy fuerte que pareciera, no era inmune a los mismos vientos que derribaban a otros tronos. Lo que más le atemorizaba no eran solo los enemigos políticos o los rebeldes, sino algo mucho más sutil. La confusión. Sabía que la confusión podía ser mortal. En una época en la que los impostores podían reclamar sangre real, la propaganda podía crear falsos herederos y los enemigos de la corona podían manipular la opinión pública. Incluso la más mínima duda sobre quién pertenecía a la familia real podía causar graves daños. Durante siglos, la identidad real se había forjado a través de la tradición y la costumbre, de las ceremonias y las expectativas. Pero la tradición por sí sola no podía proteger a la corona en una época en la que la desinformación se propagaba más rápido que la verdad. Así que Jorge V tomó una decisión que cambiaría para siempre a la familia real británica. Tomaría algo que solo había existido en el ritual y la historia y lo convertiría en ley. Fue una decisión audaz, que sorprendió incluso a sus allegados. Pero creía que era la única manera de proteger a la monarquía de ser manipulada, explotada o alterada por fuerzas externas. En 1917, redactó lo que se conocería como las Cartas Patentes, un documento legal que finalmente respondió a la pregunta, ¿quién es verdaderamente de la realeza? Hasta ese momento, los títulos podían otorgarse por generosidad o negarse por preferencia. Parientes lejanos podían presentar reclamaciones y los rumores podían complicar el linaje, pero Jorge V quería absoluta claridad. Quería un sistema sin conjeturas, sin manipulación oportunista de las reglas y sin posibilidad de que nadie se infiltrara en la línea real mediante halagos o manipulación. Las cartas patentes establecían criterios estrictos para determinar la identidad real. El linaje debía ser claro y legítimo, sin dejar lugar a ascendencias dudosas ni a reclamaciones inesperadas. El nacimiento de un niño debía ser reconocido formalmente por el Palacio de Buckingham, garantizando que ningún anuncio privado ni comentario casual pudiera establecer su estatus real. Además, en consonancia con siglos de tradición que vinculaban a la corona con la Iglesia de Inglaterra, todo niño de la realeza debía ser bautizado oficialmente y el evento debía quedar registrado tanto en los archivos de la Iglesia como en los del palacio. Durante los siguientes 100 años, este sistema se mantuvo vigente. Cada niño nacido en la casa de Windsor llegaba al mundo bajo la estricta guía de estas normas. Los nacimientos eran públicos, los bautizos se registraban, y la familia real continuó funcionando sin la confusión ni la incertidumbre que la habían amenazado durante la Primera Guerra Mundial. La estructura que creó Jorge V era fluida, precisa y profundamente protectora. Se convirtió en el escudo silencioso que protegía la identidad de cada príncipe y princesa. Y entonces llegó 2019. Nació un nuevo bebé real, Archie Harrison Mountbatten Windsor, y de repente se rompió el viejo ritmo. Todo en torno a su llegada fue diferente. El anuncio de su nacimiento se realizó por canales inusuales. Detalles que siempre se habían hecho públicos se mantuvieron en secreto.
Su bautizo, tradicionalmente un evento formal y documentado, tuvo lugar a puerta cerrada, con los registros sellados y las fotografías retenidas. El público, los medios de comunicación e incluso miembros del círculo real se vieron obligados a plantear preguntas que rara vez se habían formulado en más de un siglo. Por primera vez desde que el rey Jorge V consagró su sistema, apareció una grieta visible en la estructura impecable y cuidadosamente mantenida de la identidad real. Fue sutil, pero innegable, y esa grieta no surgió de la controversia ni del escándalo, sino simplemente del nacimiento de Archie, un niño cuya llegada al mundo cambió una tradición que parecía inquebrantable durante generaciones. ¿Qué tuvo de extraordinario el nacimiento de Archie? ¿Qué papel juega el antiguo documento? ¿Qué implicaciones tiene el nacimiento de Archie para su futuro? Descubrámoslo. El nacimiento de la duda. La llegada de Archie en 2019 debería haber sido uno de los eventos más sencillos de la historia de la realeza. Una pareja radiante, un príncipe recién nacido de la era moderna y un anuncio tradicional que siguió décadas de protocolo real. Se suponía que sería un capítulo tranquilo y predecible. Pero, oculto entre la euforia de la celebración, un pequeño detalle apareció en la documentación, y ese pequeño detalle pronto desataría una avalancha de preguntas. El certificado de nacimiento oficial originalmente incluía el nombre legal completo de Meghan, Rachel Meghan Markle. Nada fuera de lo común, era el procedimiento habitual. Todas las madres de la realeza anteriores a ella habían sido identificadas de la misma manera, por su identidad legal completa, no por títulos ni tratamientos honoríficos. Pero entonces ocurrió algo extraño, algo casi insólito en la administración real. El documento fue modificado, de forma discreta y abrupta, sin ninguna declaración oficial que explicara el motivo. El nombre legal de Meghan fue eliminado por completo y sustituido por su título real. Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Para la persona promedio, puede parecer insignificante. Al fin y al cabo, era la Duquesa de Sussex, pero en los registros reales, los certificados de nacimiento son sagrados. No deben moverse ni doblarse. No son accesorios de moda, ni retocados ni modificados para proyectar una imagen pública. Son documentos legales permanentes. Cuando se altera un certificado de nacimiento real a puerta cerrada, sin justificación pública, esto genera preocupación entre los más altos cargos del palacio. Meghan declaró públicamente que el palacio insistió en el cambio. Los ayudantes del palacio replicaron, afirmando que fue la propia Meghan quien lo solicitó. Ambas partes negaron a la otra y ninguna ofreció pruebas. Y así, la verdadera verdad, nunca salió a la luz. Pero una cosa permaneció inmutable. La credibilidad del historial oficial de Archie se había visto comprometida. Y dentro de la monarquía, la duda es peligrosa. La duda crece. La duda se extendió. Poco después, nació Lilibet. Si los trámites de Archie habían generado inquietud, la llegada de Lilibet destapó una caja de Pandora. Su nacimiento se anunció desde California, lejos de los médicos de Windsor, las comadronas reales y todos los protocolos que habían regido los nacimientos de la realeza durante generaciones. No hubo personal médico del palacio presente, ni confirmaciones de la Casa Real, ni avisos ceremoniales colocados en caballetes dorados frente al Palacio de Buckingham. En cambio, el mundo recibió un comunicado de prensa cálido, moderno y genuinamente estadounidense. Fue un gesto dulce, sincero y totalmente ajeno a la institución que define la identidad real. Pero la verdadera sorpresa llegó después. Meghan y Harry anunciaron que su hija había sido bautizada en California. Para ellos, fue un momento familiar sencillo y alegre. Pero cuando se solicitó la confirmación a la Iglesia de Inglaterra, no tenían nada, ni una entrada, ni documentación, ni registro del bautismo de un niño real. En el sistema de la Iglesia, simplemente no sucedía. Para Harry y Meghan, esto no era una crisis. Ya no eran miembros activos de la realeza. Vivían sus vidas a miles de kilómetros de distancia y celebraban los acontecimientos importantes a su manera. Pero para el palacio, la cosa era completamente distinta. Según las normas vigentes de las cartas patentes, que definen quién puede ser de la realeza y cómo, esto constituía una violación directa. La ausencia del bautismo en la Iglesia de Inglaterra significaba que un elemento crucial de la identidad, un requisito fundamental, simplemente no existía. Y para la monarquía, esto no era un detalle insignificante, era una cuestión estructural. Esto era constitucional. Esto, en el lenguaje discreto de los círculos palaciegos, era potencialmente motivo de descalificación.
Gradualmente, la inconsistencia en torno a Archie y Lilibet creció como finas grietas que se extienden por un cristal. El palacio no se pronunció públicamente. No hubo acusaciones, ni comunicados de prensa, ni aclaraciones, solo silencio. Frío, deliberado, observador. Pero tras ese silencio, cada desviación, cada ceremonia no registrada, cada documento alterado se registraba minuciosamente. La maquinaria real, lenta, formal y inflexible, tomaba nota de cada irregularidad, y con el paso de los años, una pregunta silenciosa e inquietante comenzó a crecer en el seno de la institución. ¿Qué sucede cuando los hijos de la realeza existen al margen de las normas que definen lo que hace a alguien ser de la realeza? El palacio nunca respondió. No era necesario. Las grietas se estaban abriendo por sí solas. ¿Cómo reaccionó Harry al enterarse de la noticia? ¿Cómo podría afectar a sus hijos? ¿Qué hizo? Descubrámoslo. La respuesta final de la corona. A medida que las silenciosas grietas en el seno de la familia real se convertían en profundas fracturas, Harry se encontró en una situación inesperada, atrapado entre la vida que había elegido y el legado que creía que siempre estaría esperando a sus hijos. Sí, se había apartado de sus deberes reales. Sí, había buscado una vida más tranquila, lejos de los palacios y de los titulares incesantes. Pero incluso en medio de esa separación, jamás imaginó que el simple hecho de crear distancia significaría que la identidad real de sus hijos se vería vulnerada. En su interior, creía que Archie y Lilibet tenían derecho a su herencia simplemente por lazos de sangre. Y así, a puerta cerrada, Harry hizo algo que pocos saben. En el silencio de las noches, cuando el mundo estaba en calma y las emociones ya no podían reprimirse, extendió la mano hacia el palacio del que se había alejado. Según fuentes internas, realizó varias llamadas a altos funcionarios, conversaciones espontáneas, desordenadas y dolorosamente sinceras. No era la voz de un príncipe que hablaba con formalidad o privilegio, era la voz de un padre. Les suplicó. Les pidió repetidamente que reconsideraran su decisión, insistiendo en que sus hijos fueran reconocidos, protegidos y inscritos como parte del linaje real. Afirmó que los títulos eran más que pompa y tradición. Para él, eran símbolos de identidad, escudos de seguridad, y los que unían a un niño a una historia que lo trascendía. Pero el palacio no cedió. Ante cada llamada, la respuesta permanecía inmutable. Cortés en apariencia, pero fría en el fondo. Una noche, un asistente le entregó un mensaje que impactó a Harry más que cualquier titular de tabloide. Las palabras eran contundentes, desprovistas de compasión y pronunciadas con la serena certeza de una institución que no negocia. Esto no tiene nada que ver con las emociones. Se trata de orden, linaje y el futuro de la corona. En ese instante, algo se quebró dentro de Harry. Se dio cuenta de que no era solo un príncipe que se había apartado de sus deberes. Se estaba convirtiendo en algo mucho más doloroso. El príncipe cuyos hijos estaban siendo sigilosamente borrados de la única historia que sus ancestros habían conocido. Todas las puertas que alguna vez había cruzado como miembro de la familia real se cerraban para Archie y Lilibet sin siquiera un susurro. A partir de entonces, el palacio actuó con la discreción y precisión que lo caracterizan. No hubo declaraciones públicas, ni ruedas de prensa, ni grandes debates. La institución actuó en silencio, tras bambalinas y en salas cerradas, donde las decisiones se toman sin aplausos ni protestas. No fue ruidoso, no fue dramático, simplemente fue definitivo. Los nombres de los niños no fueron olvidados. Fuentes internas afirman que fueron eliminados, no por accidente ni descuido, sino deliberadamente, paso a paso, como si alguien estuviera editando una historia y decidiendo qué personajes tenían derecho a aparecer en ella. Los registros fueron alterados. Los archivos fueron modificados. Las posibilidades ceremoniales que antes parecían automáticas se disolvieron sin dejar rastro. La protección, antes dada por sentada, fue reevaluada y retirada. Y un lugar en el largo linaje real, uno que se remonta a siglos atrás, simplemente se desvaneció. En el mundo de la realeza, donde los lazos de sangre definen el destino y la historia se custodia con devoción religiosa, ser borrado es la herida más grave de todas. Es una especie de exilio silencioso, no de un lugar, sino de un legado. Y en algún lugar lejos de los muros del palacio, Harry se sentó a cargar con el peso de esa verdad. Había abandonado la institución para proteger a su familia, pero ahora temía que la institución les hubiera dado la espalda a sus hijos. Ninguna cámara captaba su dolor.
No hubo declaraciones que anunciaran la separación. Solo un silencio tan denso que podía engullir generaciones. Harry se había alejado de la vida real, pero ahora, dolorosamente, lo comprendía. La corona había abandonado a sus hijos. ¿Atendió el palacio la súplica de Harry? ¿Aceptó el palacio reconsiderar la decisión? Analicemos los detalles de la decisión final de la corona. Mensaje: el silencio es poder. A pesar de todo el revuelo en torno a Harry, Meghan y sus hijos, el Palacio de Buckingham jamás se pronunció al respecto, ni emitió ninguna rectificación, ni ofreció ninguna explicación. Y no fue porque el palacio careciera del poder o la información para pronunciarse. Simplemente no sintió la necesidad de hacerlo. Porque la monarquía ha dominado durante mucho tiempo un arma ancestral, una que la ha salvado a través de guerras, escándalos, traiciones y siglos de juicio público: el silencio. Este silencio no es torpeza, no es miedo, no es incapacidad para reaccionar. Es una elección deliberada, cuidadosamente elaborada, pulida a fondo y protegida con fiereza. En manos de la realeza, el silencio se convierte en escudo y espada a la vez, una herramienta más afilada que cualquier comunicado de prensa y mucho más duradera que un titular. Es la forma discreta de la corona de decir: no libramos batallas en sus términos. Mientras Harry y Meghan compartían su historia a través de entrevistas, memorias y documentales, el palacio permaneció impasible, como una montaña inamovible ante la tormenta. No se precipitó en el drama, no compitió por la simpatía, no intentó demostrar nada al público. En cambio, se apoyó en algo más fuerte que la opinión y más potente que la emoción: la tradición. Para la monarquía, el reglamento tiene más peso que cualquier voz humana. El protocolo se convierte en juez. La historia se convierte en jurado, y el tiempo dicta la sentencia definitiva. Y en este caso, el veredicto fue claro, frío e irreversible. La corona no se doblega, ni por sentimientos personales, ni por popularidad, ni siquiera por príncipes que se retiran. Cuando el palacio decide cerrar un capítulo, lo hace sin alardes, sin ira, sin dramatismos. La persona simplemente desaparece del marco real, como si su papel hubiera terminado y la historia continuara sin ella. No te tachan de enemigo. No te acusan de traidor, simplemente te eliminan. Te borran discretamente, como una línea que se borra de un manuscrito antiguo. No violentamente, sino completamente. Y ahí es donde se encuentran Archie y Elizabeth. Crecerán con comodidad, libertad y oportunidades que sus padres lucharon con ahínco por brindarles. Conocerán el amor de quienes los rodean y una vida alejada de las expectativas ostentosas de los palacios. Pero los archivos reales, los libros antiguos que registran las vidas, los títulos y los linajes de reyes y reinas, seguirán pasando sus páginas sin detenerse en sus nombres, año tras año, generación tras generación. Esos registros avanzarán como si nada faltara. Porque en la monarquía, la ausencia no es casualidad, es un mensaje transmitido no a través de discursos ni declaraciones, sino a través de un vacío, de títulos que nunca aparecen, de roles que nunca se asignan, de reconocimientos que nunca llegan. Ese vacío es la forma más fría de comunicación del palacio. Su mensaje es más elocuente que cualquier anuncio real. Deja claro que, una vez que la corona decide, la decisión es firme. El silencio sella la puerta, y algunas puertas jamás se vuelven a abrir. Así, mientras el mundo debate sobre lo que es justo o injusto, y mientras los partidarios discuten sobre el trato, la injusticia y la responsabilidad, la institución avanza con la imperturbable paciencia de una máquina centenaria. No se apresura ni da explicaciones. Simplemente continúa, y en esa continuidad reside el verdadero poder de la monarquía. Una calma y una serenidad calculadas, que perduran más que la indignación, los titulares e incluso las familias. La historia de Archie y Lilibet no trata sobre la ira del palacio. No se trata de venganza ni de castigo. Se trata de algo mucho más simple y permanente, una elección. Una elección tomada en salas donde la tradición pesa más que la emoción, donde el protocolo es más fuerte que los lazos familiares y donde el silencio es la última palabra. Y una vez pronunciada, esa decisión silenciosa resuena para siempre. ¿Cómo están los niños en medio de este drama? ¿Están al tanto de lo que sucede? ¿Qué han estado haciendo últimamente? Averigüémoslo. El acto de bondad de la familia Sussex, un conmovedor ejemplo de servicio y compasión, llevó a Meghan Markle y al príncipe Harry a alejarse del bullicio de la realeza y el revuelo mediático para hacer algo maravillosamente sencillo: cocinar para personas que tienen dificultades para conseguir suficiente comida. Y no fueron solos.
Esta vez, trajeron consigo a sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet, permitiéndoles experimentar de primera mano la labor caritativa que ha marcado gran parte de la tradición real durante generaciones. La familia de 4 llegó a nuestra gran cocina comunitaria de Los Ángeles, OBKLA, un espacio cálido y animado conocido por reunir a la gente para apoyar a los vecinos necesitados. No se trató de una aparición preparada, ni de una sesión de fotos con sonrisas forzadas. En cambio, Meghan y Harry se pusieron delantales, guantes como todos los demás y se pusieron manos a la obra. Archie y Lily, aún muy pequeños, siguieron el ejemplo de sus padres con la curiosidad y la sinceridad propias de los niños. Dentro de la cocina, coloridas verduras cubrían las encimeras y los voluntarios se movían con determinación. Meghan le enseñó a Archie a picar pimientos con cuidado, guiando sus manitas mientras él se concentraba con la seriedad de quien tiene una misión importante. Cerca de allí, Harry ayudó a Lilibet a formar bolitas de masa, cada una destinada a formar parte de una comida caliente, empaquetada en cajas para personas y familias que luchan contra el aumento del costo de vida. Durante unas horas, los duques de Sussex no fueron figuras mundiales, ni exmiembros de la realeza, ni titulares de los medios. Eran simplemente una familia ayudando a otras familias, compartiendo amabilidad, trabajo y risas alrededor de tablas de cortar y cuencos para mezclar. Tras su visita, la Fundación Archewell de Harry y Meghan aclaró que todas las comidas que ayudaron a preparar fueron donadas a organizaciones comunitarias que apoyan a personas necesitadas, como Los Angeles Mercy Housing, Pico Union Project y PATH. Estos grupos se aseguraron de que la comida llegara a personas sin hogar y con inseguridad alimentaria. Si bien la pareja se ha centrado en gran medida en los medios de comunicación y los proyectos comerciales, este gesto puso de manifiesto que la filantropía sigue siendo fundamental en sus vidas. También reflejó su intención de inculcar valores como la empatía, la humildad y la responsabilidad social en sus hijos, demostrando que los pequeños actos de servicio, realizados con dedicación, tienen un significado perdurable. En muchos sentidos, este gesto evocó discretamente una tradición real más arraigada, basada no en la ostentación, sino en el servicio. Los observadores de la realeza no tardaron en notar el parecido con la difunta princesa Diana, cuyo enfoque de la maternidad incluía exponer a sus hijos a las realidades del mundo más allá de los muros del palacio. Diana llevó a William y Harry a albergues para personas sin hogar, hospitales y centros comunitarios, con el fin de que comprendieran que el privilegio conlleva responsabilidad. Creía que la compasión debía aprenderse desde temprana edad y practicarse con frecuencia, y esas lecciones acompañaron a Harry durante toda su vida. Ver a Harry continuar con ese legado, llevando a Archie y Lily a espacios donde la bondad se comparte a través de actos sencillos como cocinar, le da un significado especial al momento. Demuestra la continuidad del espíritu de Diana, incluso mientras la familia Sussex construye una vida muy diferente, lejos de la estructura de la monarquía. La visita también puso de relieve cómo el trabajo caritativo puede ser reconfortante. A pesar del escrutinio público, los desafíos personales y los cambios importantes en sus roles, Harry y Meghan volvieron a algo estable y familiar. Ayudar a los demás discretamente. Cinelards. Fue un recordatorio de que el servicio no siempre requiere un gran escenario. A veces, se trata de amasar, cortar verduras, reír con los hijos y preparar comidas que alegran el día de un desconocido. Para Archie y Lilibet, esta experiencia podría convertirse algún día en uno de esos recuerdos de la infancia que moldean su comprensión de la bondad y la comunidad. Para Harry y Meghan, fue una oportunidad para combinar tiempo en familia con una acción significativa, y para quienes recibieron las comidas, significó nutrirse, tanto física como emocionalmente, gracias a manos que prepararon los alimentos con cariño. En un mundo donde los titulares suelen centrarse en el conflicto, la controversia y la división, el Día de la Familia Sussex en OBKLA destacó por su sencillez. Fue un recordatorio de que el impacto significativo comienza con pequeños actos de servicio, y que la compasión, cuando se comparte entre generaciones, se convierte en un legado que perdura más allá de títulos, roles y expectativas reales. Entonces, ¿qué opinas de la decisión del palacio? ¿Hasta dónde puede llegar Harry por sus hijos? Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte.